Bueno, continuando con lo que estábamos revisando, el tema de la diferencia de presión entre dos puntos. Vamos a recordar la ecuación que era esta que está acá. La presión 2 menos la presión 1 es igual al negativo de la densidad por la gravedad por la diferencia entre las coordenadas Y2 y Y1. Entonces, veamos lo siguiente. Conceptualmente, la ecuación nos está indicando que la diferencia de presiones es inversamente, digamos, creciente en relación a las coordenadas en Y. Es decir, convencionalmente la lleva hacia arriba. Así lo hemos definido nosotros cuando descubríamos esta ecuación. Y entonces lo que está diciendo acá es que si las diferencias entre las dos coordenadas, una es el negativo de la otra, afirmaríamos que la presión aumenta en sentido contrario a cómo aumenta la Y. Es decir, que a medida avanzamos hacia el eje Y, que sería hacia arriba, la presión va disminuyendo. Y a medida disminuimos la coordenada en Y, es decir, que nos movemos hacia abajo, la presión va a aumentar. Veamos un ejemplo. Vamos a suponer tres líquidos que no se mezclan y se vierten en un tubo cilíndrico de la siguiente manera. Son 30 centímetros de agua, 15 centímetros de gasolina y 20 centímetros de aceite. Queremos saber cuál es la presión en los puntos donde se unen los líquidos y en el fondo del recipiente. Observemos. En el fondo se va a alojar el líquido más pesado. Esto lo confirmaremos en los siguientes temas. En este caso es el agua. Encima del agua quedará el líquido menos liviano que el agua. Perdón, menos pesado que el agua. Digamos menos denso. Son el aceite. Y luego el menos pesado o el menos denso, la gasolina. Los datos serían los siguientes. 50 centímetros de gasolina, ahí está, miren. 20 de aceite y 30 de agua. Vamos a diferenciar los puntos que nos interesan como punto 1, 2, 3. 1 y 2 son los puntos donde se unen los líquidos. Y 3, el fondo del recipiente, que son los datos que me están pidiendo. Ahí están las densidades. Comenzamos. Para calcular la presión en el punto 1, simplemente vamos a calcular la presión manométrica como lo hicimos anteriormente, ya que desde la superficie hacia el punto 1, lo único que hay es gasolina. No importa lo que hay abajo, lo que nos importa es de arriba hacia abajo qué es lo que hay y es gasolina. Entonces, vamos a calcular la presión bajo la gasolina. Desde la superficie hacia el punto 1, la presión manométrica recordará que era densidad por gravedad por altura. Solo que sería la densidad de la gasolina. Y la altura, la de la columna de gasolina. Con eso estaríamos calculando la presión manométrica en el punto 1. Podríamos calcular la presión absoluta. Recuerde que eso lo haríamos sumándole la atmosférica. Pero vamos a ignorar por el momento la presión atmosférica. Y los valores que vamos a encontrar son presiones manométricas. Sustituimos datos, 720 kilos por metro cúbico, 9.8 metros sobre segundo cuadrado y los 50 centímetros que serán 0.5 metros. Eso nos va a dar 3.528 pascales. O al dividir entre 1000, ya lo habíamos hecho antes, 3.53 kilopascales. Tenemos ya el primer dato. Vamos a llevarnos el muñeco a la siguiente página para poder calcular ahora la presión en el siguiente. Vamos a ver, ahí está el muñeco y esos son los puntos.
La presión que acabamos de encontrar en el punto 1, 3.528 pascales. La ecuación que ya conocemos. Solo que ahora la vamos a aplicar entre el punto 1 y el punto 2. El punto 1 y el punto 2, veamos cómo funcionaría. Vamos a colocar un marco de referencia, así como lo hicimos con el tema de energía en física 1. Normalmente lo ubicamos en la parte más baja del sistema, en este caso el punto 3. Y el eje Y entonces lo voy a medir hacia arriba. Y por lo tanto las coordenadas de esos 3 puntos serían, de acuerdo a ese eje Y que está en rojo, sería la altura del punto 1 está a 30 más 20, serían 50 centímetros desde la referencia, que sería desde el fondo. El punto 2 tiene coordenadas desde esa referencia, desde la línea roja, 30 centímetros. Y el punto 3 está justo en la línea de referencia, su altura es 0. Pasados a metros serían 0.5 metros y 0.3 metros. Comparamos. Vamos a observar que ahora lo que ocurre entre el punto 1 y el punto 2, aceite. Entonces, veamos. La presión en el punto 2 menos la presión en el punto 1 es igual al negativo de la densidad del aceite, porque es aceite lo que hay entre el punto 1 y 2, por la diferencia entre las coordenadas Y2 y Y1. Entonces, veamos lo que ocurre. Vamos a despejar la presión 2, porque la presión en 1 ya la conocemos, es 3.528 pascales. Está restando en el lado izquierdo, lo pasamos a sumar al lado derecho. Y el término de la densidad del aceite con la gravedad y las alturas sigue siendo negativo. Entonces sería presión 2 menos presión 1, o presión 2 igual a presión 1 menos densidad del aceite por gravedad por Y2 menos Y1. Ahora sustituimos datos, el 3.528 pascales que ya conocíamos, la densidad del aceite 950 kilos sobre metros cúbicos, la gravedad 9.8 y Y2 menos Y1 que ya lo tenemos ahí abajito a la izquierda, Y2 es 0.3 y Y1 es 0.5. Eso nos daría una presión de 5.390 pascales, lo que confirma que la presión en el punto 2 es mayor que la presión en el punto 1. Note que sin estas ecuaciones no pudiera resolverse y calcular la presión en 2, porque los líquidos que están arriba del punto 2 son diferentes, es aceite y gasolina. Veamos en el fondo del recipiente. Ahí está la información que ya teníamos, las referencias, las coordenadas Y2 y Y3. Y2 era 0.3 y Y3 era 0. La presión en el punto 2 ya la conocíamos, la acabamos de obtener. Vamos a ver entonces a calcular la presión en el punto 3. Sería presión 3 menos presión 2, no importa el orden, usted puede poner presión 2 menos presión 3. Presión 3 menos presión 2 es igual a menos la densidad, solo que ahora es agua. Entre el punto 2 y el punto 3 lo que hay es agua, por la gravedad por Y3 menos Y2. Si alguien lo pone al revés le va a dar lo mismo, puede ser P2 menos P3 y Y2 menos Y3. Despejamos la presión 3, esa presión 2 otra vez está restando, la paso a sumar al lado derecho con el miembro negativo que ya estaba allí. Y sustituimos datos, el 5.390 anterior menos 1.000 por 9.8 por Y3 que vale 0 menos Y2 que vale 0.3. Y al hacerlo nos da 8.330
pascales, es decir, 8.33 kilopascales. Esa sería la presión en el fondo del recipiente. Veamos un siguiente caso, un ejemplo 2. Para ello vamos a analizar lo que conocemos como tubos abiertos en U. Un tubo abierto en U es un tubo de laboratorio, se utiliza con diferentes propósitos. Se puede usar para hallar densidades de aceites, por ejemplo, o de algunos líquidos, o se puede usar como manómetro. Veamos aquí cómo se usa, para qué nos va a servir, para qué lo vamos a utilizar. Vamos a pensar en un tubo abierto en U, significa que no hay tapones en los extremos de ese tubo. Contiene inicialmente agua, pero en un extremo, en el izquierdo, se vierte una columna de 40 centímetros de un combustible que tiene una densidad de 680 kilos por metro cúbico. Queremos calcular qué diferencia de alturas tendrán las superficies de los líquidos en ambos extremos del tubo y cuánto subirá la columna de agua en el lado derecho respecto al nivel inicial. El muñeco sería ese. Ahí hemos dibujado dos tubos en U, pero en realidad solo es uno. El de la izquierda representa el antes, es decir, cuando solo había agua. Debemos reconocer que los dos niveles de agua son perfectamente horizontales. Eso es gracias a la presión atmosférica, porque los tubos están abiertos. Si hubiera un tapón en un lado, probablemente no ocurra eso. Luego, en un extremo, aquí dice en el izquierdo, vamos a vertir combustible. Así que esta es la columna de combustible. Cuando el combustible fue vertido en el tubo, el peso del combustible hizo que el agua en el lado izquierdo bajara. Esto porque no se van a mezclar. Y como el agua en el lado izquierdo del tubo baja debido al peso de la columna de combustible, en el lado derecho tendrá que subir respecto al nivel inicial. Así que se mira ahí la línea punteada en la derecha, define cómo era el nivel inicial y luego se observa cómo subió el agua en el lado derecho y cómo bajó en el lado izquierdo. Comenzamos. Estos son 40 centímetros de combustible y para ello vamos a aplicar exactamente el mismo concepto. Vamos a colocar un marco de referencias igual que el anterior, ahí está en rojo, y los puntitos les vamos a poner nombre: 1, 2, 3 y 4. Y voy a comparar en parejas. Por ejemplo, voy a comparar el punto 1 con el punto 2. Los datos serían, de acuerdo a esa referencia, la altura del punto 1 sería 40 centímetros o 0.4 metros. La altura del punto 2 y del punto 3, como están en la línea roja de referencia, es 0. Y el punto 4 no lo conocemos, le vamos a llamar Y4. La altura del punto 4 le vamos a llamar Y4. Vamos a comparar entonces el punto 1 y el punto 2. Lo que hay entre el punto 1 y el punto 2 es combustible. Entonces, al plantear la ecuación, presión 2 menos presión 1 sería menos densidad del combustible, la gravedad, por Y2 menos Y1. Los datos ya los tenemos ahí. Solo que ahora la presión en el punto 1, sí le vamos a poner un dato, le vamos a poner la presión atmosférica. Podríamos hacer lo mismo que hicimos en el caso anterior, solo calcular la presión manométrica en el punto 2 debido al peso del combustible y encontraríamos la presión manométrica. Aquí voy a incorporar el valor de la atmosférica que hay en el punto 1 porque el tubo está abierto. Pero si usted lo hace como hicimos el anterior, le va a dar lo mismo. Entonces, vamos a despejar de acá la presión 2. La presión 1 es la atmosférica debido a que el tubo está abierto y la vamos a pasar a sumar al otro lado.
Y entonces al aparecer sumando, miren lo que ocurre. La presión atmosférica pasó a sumar al otro lado con el miembro negativo que estaba allá a la derecha. Y sustituimos, bueno, no vamos a sustituirlo, vamos a dejar así y vamos a trabajarlo. Solo el miembro de la derecha, observe que tiene la densidad del combustible, la gravedad está negativo y hay un menos Y1 que quedó allá debido a que Y2 menos Y1 era, Y2 vale 0 y 0 menos Y1 es menos Y1 que vale 0.4 metros. Entonces esos dos negativos que han quedado ahí los voy a quitar. Menos por menos es más. Así que quedará que la presión 2 es la atmosférica más la densidad del combustible por la gravedad por Y1. Le voy a poner ecuación número 1, ya que si yo quisiera calcularlo se puede, pero le voy a poner ecuación 1. Mire, presión atmosférica ya la conocía, la vimos en las clases anteriores. Densidad del combustible se lo damos y la altura Y1 es 0.4 metros, pero no lo voy a calcular. Vamos a comparar ahora otra pareja de puntos. Vamos a comparar el punto 2 y el punto 3. Note usted que el punto 2 y el punto 3 están sobre la misma línea roja de referencia. Y en las dos lo que hay es justo está en el límite del agua en el lado izquierdo y agua en el lado derecho. Veamos lo que vamos a observar. Ya lo sabemos en realidad. Presión 3 menos presión 2, o lo hace al revés, nos da lo mismo, es igual a menos la densidad de líquido que hay entre 2 y 3, y lo que hay es agua, por la gravedad por Y3 menos Y2. Pero cuando observamos los datos, Y2 y Y3, como están sobre la línea de referencia, es 0. Así que el paréntesis de la derecha de la ecuación, Y3 menos Y2 es 0 menos 0. Y eso es 0. Multiplicado por la gravedad y por la densidad del agua va a dar 0. Entonces, vamos a decir que la presión 3 menos la presión 2 es igual al miembro derecho que se hace 0. Despejando de acá, la presión 3 es igual a la presión 2. Con eso vamos a concluir que cuando dos puntos están en la misma línea horizontal dentro del mismo líquido, la presión es la misma. Aquí lo hemos probado algebraicamente. Entonces, la presión en el punto 2 y en el punto 3 siempre van a ser iguales debido a que están en el mismo líquido y a la misma profundidad. Calculemos entonces ahora lo que ocurre entre el punto 3 y el punto 4. Solo que le vamos a poner nombre, ya le habíamos puesto nombre. Utilizando la ecuación, a esa altura del punto 4 le pusimos Y4. Sería presión 3 menos presión 4, o puede hacerlo al revés, 4 menos 3, es menos la densidad de líquido que hay entre el punto 3 y el punto 4, que es agua, por la gravedad por Y3 menos Y4. Revisando los datos con estas referencias, Y3 vale 0 y Y4 no lo conocemos. Entonces sería presión 3 menos presión atmosférica, que es igual a menos densidad por gravedad por 0 menos Y4. O sea que al final el menos por menos se va a hacer más. Nos va a quedar en el lado derecho densidad del agua, gravedad Y4. Y la presión atmosférica que estaba restando la voy a pasar a sumar. Le voy a poner ecuación número 2. Y aprovechando que en ecuación número 1 teníamos despejado la presión 2 y que en la lámina anterior probamos que la presión 2 y 3 son iguales, vamos a decir que de acuerdo a las ecuaciones 1 y 2, P sub 2 y P sub 3 pues son iguales. Y como son iguales, las ecuaciones quedarían la ecuación 1 que decía presión atmosférica más densidad del combustible, gravedad Y1, y la ecuación 2 que dice que la presión 3 es la atmosférica más la densidad del agua por la gravedad por Y4. Note usted que la presión atmosférica yo la voy a pasar al otro lado a restar, ya sea de la izquierda a la derecha o de la derecha a la izquierda, y se van a anular, así que las elimino. Eso quiere decir que si al principio no las hubiera tomado en cuenta como lo hice en el ejemplo anterior, que calculé solo datos manométricos,
nos hubiera dado el mismo efecto. La presión atmosférica iba a desaparecer. Nos quedaría entonces el lado izquierdo y el lado derecho, y la única incógnita ahí es la altura Y4. Pasamos a dividir la densidad del agua y la gravedad, y la gravedad pues la eliminamos, se simplifica, quedaría la densidad del combustible, Y1 entre densidad del agua. Al sustituir datos, la del combustible que dijimos 680, los 40 centímetros de Y1, que no los he cambiado a metros, pero si usted quiere lo hace. Mire por qué yo no lo voy a cambiar. No lo voy a cambiar porque se va a dividir entre la densidad del agua y se van a anular las unidades, kilogramo y metro cúbico, y la respuesta nos va a quedar de una vez en centímetros. Eso da 27.2 centímetros. Por lo tanto, la altura del punto 4 es 27.2 centímetros. Pero eso no fue lo que nos preguntaron. Lo que nos preguntaron era cuál era la diferencia de alturas entre las superficies de ambos brazos del tubo, es decir, el punto 1 y el punto 4. Ya probamos que el punto 1 está a 40 centímetros de la línea roja. Y acabamos de calcular que el punto 4 está a 27.2 centímetros de la línea roja. Conclusión, el punto 4 está debajo del punto 1. Si ese dato que acabamos de calcular de 27.2 nos hubiera dado 40, significa que los dos niveles son iguales. Y si nos hubiera dado arriba de 40, indicaría que el nivel del agua está arriba que el de la gasolina. Acá entonces el nivel de la gasolina queda arriba que el del agua. Entonces, lo que nos preguntaron era esa diferencia entre el punto 1 y el punto 4. Ese que representa esa llave y ese espacio que le vamos a llamar H minúsculo. Fácil, miren. Si en el lado izquierdo toda la altura de la columna roja es 40 centímetros y en el lado derecho la columna del punto 4 desde el punto 3 es de 27.2, esa H es la diferencia entre la columna roja de la izquierda y la celeste de la derecha arriba de la franja o de la línea roja. Por lo tanto, H sería los 40 centímetros, le restamos el 27.2 y nos queda lo de arriba, que son 12.8 centímetros. La respuesta sería, la diferencia de altura es 12.8 centímetros. Y en el literal B nos preguntan cuánto sube la columna de agua en el lado derecho. Ahí acabo de colocar unas D en morado que representan el nivel del agua en el punto 2 y en el punto 4. En el punto 2, desde la línea punteada que inicialmente estaba el agua en el muñeco de la izquierda, observamos que D es la cantidad vertical que ha bajado el punto 2. Está ahí abajo, mire. Y D también le he puesto a la parte de la derecha, que sería lo que subió el punto 4. Y es que, como es un tubo homogéneo, vamos a asumir que es homogéneo porque no dice lo contrario el ejercicio. Vamos a decir que lo que bajó el lado izquierdo tuvo que subirlo el lado derecho. Y por lo tanto, esas D son iguales. También observe usted que el 27.2 abarca la D de arriba y la D de abajo. Las dos D juntas hacen la distancia que hay entre el punto 3 y el punto 4. Por lo tanto, vamos a decir que 2D vale exactamente 27.2. La D de lo que subió el punto 4 y la D de lo que bajó el punto 2. Entonces, quiere decir que al despejar D sería la mitad de 27.2 centímetros. Conclusión, el lado izquierdo del nivel del agua que inicialmente estaba en la línea punteada bajó 13.6 centímetros y el lado derecho subió también 13.6 centímetros, que en total hacen
los 27.2 centímetros de la diferencia que hay entre el punto 2 y el punto 4. Y ahí está, ese sería el ejercicio segundo. Sin embargo, yo voy a mostrarle a usted acá otra forma de hacerlo, solo que se pierde el concepto de diferencia de presiones entre puntos. Pero al fin y al cabo, este proceso que vamos a mostrar viene de este análisis. Así que usted decide al final cuál va a usar. Veamos otra forma de hacer el ejemplo. Ahí está el ejercicio. 40 centímetros de gasolina en el lado izquierdo. Punto 1 y punto 2 las superficies de los líquidos ahora. Y por lo tanto, desde el punto de abajo donde está la base de la columna de líquido rojo, que es el combustible, hacia el punto 2 le vamos a llamar altura Y sub 2. Y mire lo que hacemos. Lo que hacemos es realizar una trayectoria. Nos vamos a mover como que nosotros tuviéramos la capacidad de insertarnos en este sistema y, por ejemplo, vamos a meternos en el líquido rojo. Vamos a llegar al punto 1 y nos vamos a lanzar hacia abajo y vamos a atravesar el líquido rojo, vamos a llegar al fondo del tubo y vamos a subir al líquido al punto 2. También podríamos hacerlo al revés y va a funcionar. Entonces mire lo que hacemos. Cuando estamos en el punto 1, estamos sujetos a la presión atmosférica, que sería la presión en el punto 1. Mira, yo estoy poniendo la ecuación. Voy a moverme hacia abajo del punto 1 hacia el punto donde termina el líquido rojo, allá abajo, en el lado izquierdo. Eso quiere decir que si voy hacia abajo, ya dijimos que la presión va a aumentar. ¿Cuánto va a aumentar? Lo mismo que la presión manométrica. ρGH, densidad, gravedad y altura. Entonces voy a sumarlo. Densidad, gravedad y la altura, que son 40 centímetros. Yo lo debía pasar a metros, pero no lo estoy haciendo. Y ese dato que está ahí hasta el momento es la presión en la parte más baja del líquido rojo. Seguimos. En la parte más baja del líquido rojo nos vamos a mover hacia abajo del tubo hasta llegar al fondo. Va a aumentar la presión. Pero luego comenzamos a movernos a la derecha del tubo y vamos hacia arriba. Hoy va a disminuir. Y entonces vamos a llegar a la línea horizontal que está debajo de Y sub 2. Esa línea representa también el punto que coincide con la unión de los líquidos de la izquierda. Coincide perfectamente. Y en el ejercicio, cuando lo hacíamos de la otra forma, probamos que esos dos puntos tienen la misma presión. Que el punto donde está la línea horizontal negra debajo de Y2 en el líquido azul tiene la misma presión que el punto que está a la derecha en la misma horizontal. Entonces, como hasta el momento la presión y la ecuación que llevamos solo hemos calculado hasta el fondo del recipiente o del líquido rojo, nos vamos a seguir sumergiendo hasta el fondo y luego vamos a subir, así que vamos a sumar y cuando vayamos para arriba vamos a restar. Así que sumamos y restamos, mejor no hacemos nada. Porque si vamos a sumar lo mismo, restamos lo mismo. Así que vamos a imaginarnos que estar en el punto que está debajo del líquido rojo será lo mismo que estar a la derecha en el punto debajo del Y sub 2, porque ya lo probamos antes. Entonces, esta presión que tenemos acá es abajo del punto 1 al final del líquido rojo y también abajo del punto 2 en la línea horizontal debajo de Y2. Entonces son las mismas presiones. Entonces vamos a suponer que estoy en realidad a la derecha y no a la izquierda. Ya llegué a la derecha, en la línea continua debajo de Y sub 2 y voy a seguir ahora moviéndome hacia arriba, hacia el punto 2. Moviéndome hacia arriba, hacia el punto 2, como voy hacia arriba, ahora es menos. Mire, la presión va a disminuir cuando voy hacia arriba y va a aumentar cuando voy hacia abajo. Entonces menos
la presión manométrica, que es densidad, gravedad y altura, sería menos densidad del agua, porque es agua lo que hay a la derecha, por la gravedad por Y sub 2. Y llegamos al punto 2, donde la presión es P sub 2. Pero la presión en 1 y la presión en 2 son atmosféricas porque están abiertas al medio ambiente. Entonces esas presiones, la presión 1 y la presión 2, se van a eliminar porque es la atmosférica, porque están abiertos a la atmósfera. Va a desaparecer entonces, significa que solo nos quedaría la densidad del combustible, la gravedad de 40 centímetros, y ese otro término de la densidad del agua, gravedad y sub 2 que está restando, lo paso a sumar al lado derecho. Y despejo de nuevo, solo que ahora le hemos llamado Y sub 2, ya no Y sub 4. Pasamos a dividir la densidad del agua y la gravedad la eliminamos, quedan los mismos datos y al final el mismo 27.2 centímetros. Lo demás ya lo conocemos. Para calcular la diferencia de altura, pues restamos los 40 menos 27.2 y el lado derecho lo que subió fue el 27.2, la mitad de eso, y también lo que bajó en el lado izquierdo del agua fue lo mismo. Y ese sería entonces este caso. Es importante que manejemos este proceso porque seguramente lo vamos a seguir ocupando y lo va a ocupar en mecánica de los fluidos. También podría hacerlo desde el punto 2 hasta el punto 1. Muy bien.